Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es lo que le da el control al Espíritu. La carta de Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El punto no está orientado de este mensaje en conocer si el Espíritu de Dios está en nosotros. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ya tienes al amado Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Lo que sí deberíamos saber es si el Espíritu Santo que está en nosotros es el que gobierna nuestra vida. Eso es lo principal que debemos conocer. Y a veces no está gobernando el Espíritu, porque es necesario entender que Él es el que debe gobernar nuestra vida. El Espíritu Santo ha sido suministrado a nuestras vidas con un propósito. El propósito es de ejercer gobierno. Por eso es importante que conozcamos esto. El tema que estamos hablando es lo que le da el control al Espíritu. Y el Espíritu comienza el control cuando el alma deja de dirigir. Después de la caída del hombre en pecado, comenzó el alma a dirigir, a gobernar la vida del hombre. Ya cuando viene Cristo, Él le habla a Nicodemo respecto al nuevo nacimiento. Le dice: te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas ver el reino de Dios. Jesús hablando acerca de un nuevo nacimiento donde Él iba a suministrar su espíritu en la vida del hombre. Cuando Él suministra su propia vida en la del hombre, ahí recién comienza el gobierno del Espíritu o el gobierno de Cristo. Cristo gobernando, Cristo reinando. Por eso es que Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se ha dado la experiencia del nuevo nacimiento, pero lo que necesita el creyente es ahora permitir que la vida del Espíritu en él pueda gobernar. Hay creyentes que son guiados más por su parte almática o por su carne, y esto impide el obrar del Espíritu Santo en su vida. Impide el obrar o el gobierno del Espíritu Santo en su vida. Por eso lo que le da control al Espíritu Santo en nuestra vida es descansar en la obra de Cristo. Esto es importante porque Jesús, cuando Él estuvo aquí ejerciendo su ministerio, Él dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Juan 16:13. Pero también dijo: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Que el Espíritu Santo es el que da testimonio acerca de Él. Y en el Evangelio está relatado la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Qué resolvió en la cruz? Y Él resolvió pues el problema del pecado, de la ley, la vieja naturaleza pecadora, las enfermedades y la pobreza. Eso lo llevó Jesús a la cruz. Y la confesión apostólica empieza a hablar acerca de este hecho. Por ejemplo, Pedro dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vemos que la confesión apostólica empieza a hablar acerca de la obra de Cristo, que resolvió Él en la cruz. Pero también esta obra trajo beneficios para la vida del creyente, trajo beneficios para la iglesia. Y dentro de esos beneficios es la justificación. Por eso dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y nos hizo reyes y sacerdotes, dice Juan. Ya no sois esclavos, sino hijos. Entonces vemos que la obra de la cruz nos trajo beneficios para la vida de la iglesia.
Lo que sí debemos nosotros conocer es la obra de Cristo, pero acá estamos hablando del descanso en la obra de Cristo. Esto le va a permitir el gobierno del Espíritu en nuestra vida cuando descansamos en la obra de Cristo. La Escritura dice, porque el que ha entrado en su reposo, Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto iba con destino pues a Canaán. Canaán era el lugar de reposo, pero ellos no lograron ingresar. Y no lograron ingresar por su incredulidad. Así como Dios descansó después de haber creado el mundo, Cristo también descansó después del acto de redención, después de haber dado su vida por nosotros en la cruz. Por eso Pablo dice que Él fue sentado en lugares celestiales. Dios hizo posible que Jesús, después de haber terminado la obra sacrificial en la cruz, Él se sentó en lugares celestiales. Él está sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura. Ese sentarse significa descanso. No en el sentido literal de inactivo, no, sino descanso de la obra que había ejercido, de la obra al cual él había sido encomendado por el Padre. Cuando nosotros descansamos en la obra, descansar es un cese de nuestro propio esfuerzo y esfuerzos, un descanso. ¿Esto qué significa? Que yo no me puedo ganar la salvación, porque Pablo también dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación, hay muchos que piensan que se la pueden ganar, cuando esto es un don de Dios. No puede el hombre ganarse la salvación. Sí, pero la Escritura dice más, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cierto, eso es una declaración que Jesús hizo antes de la cruz. Pero después de la cruz ya el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, este es un don de Dios. La justificación también que Dios nos imparte, porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación que Dios nos imparte es por gracia también. Así como la salvación es por gracia, la justificación también es por gracia. No puede el hombre ganarse eso. Si el hombre está intentando ganarse mediante sus buenas obras, haciendo lo correcto, eso invalida pues la obra sacrificial de la cruz. Lo que estaría haciendo el hombre es moverse en sus propias fuerzas y esfuerzos. Porque la justificación que Dios nos imparte es por gracia. El hombre no puede ganarse. Es un acto divino, un acto del amor de Dios. El perdón de pecados también no es porque tú le confiesas a Dios tu pecado, que Él te perdona. Dice la carta de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados es según las riquezas de su gracia, dice. O sea que el perdón de pecados, tú no puedes ganártela. Tú no puedes obtener ese perdón de pecados por tu confesión o cambiando tu modo de vida. No, el perdón de pecados es según gracia. Hay cosas que hacemos que buscan la aprobación de Dios, buscan la aceptación de Dios, buscan el favor de Dios, cuando todo esto es por gracia. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición ya nos ha sido dada, pero si tú quieres ganarte las bendiciones, estás moviéndote bajo la ley. La ley requería de un esfuerzo humano, requería que para que tú puedas acceder al favor de Dios, a las bendiciones, tenías que hacer algo. Porque eso era parte de la ley de Moisés, estamos hablando, la ley mosaica. Si estamos tratando de conseguir algo de parte de Dios,
como las bendiciones, su justificación, nuestra adopción como hijos, el perdón de nuestros pecados, la salvación. Si estamos tratando de conseguir eso, estamos impidiendo el obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida. Estamos impidiendo el gobierno del Espíritu de Dios en nuestra vida. Lo que le da el control al Espíritu de Dios en nuestra vida es descansar en la obra de Cristo. Descansamos cuando miramos la obra de Cristo y cuando hay un cese, hay un descanso y miramos realmente esta realidad espiritual de la obra de Cristo. Otro punto que le permite el control al Espíritu es la fe. La fe mira a Cristo. La fe no está separada de Cristo. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mire que la fe cómo está conectada con la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Porque varias versiones dice, en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. La palabra es Dios. Entonces cuando dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, el oír es por Cristo. Por eso es que Pablo también dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, porque la fe tiene que estar siempre mirando a Cristo. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Es mirar a Jesús, no es mirar una imagen, es mirar a través de la palabra a la persona de Cristo. No es mirarnos a nosotros. Cuando tú te empiezas a mirar a ti mismo, vas a encontrar debilidades, defectos, fallas, errores. No, lo que estamos hablando es un mirar a Cristo. Y cuando empiezas a mirar a Cristo, lo que vas a permitir es la acción del Espíritu de Dios. Le das el control al Espíritu de Dios. Cuando la carta de Hebreos dice 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que le agrada a Dios es su Hijo. Entonces la fe que va dirigida hacia la persona de Cristo es lo único que Dios acepta. Fuera de Cristo no hay nada que pueda agradar a Dios. Nada. Por eso dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe que está mirando a Cristo, la fe que mira a Cristo es lo único que agrada a Dios. Lo único que agrada a Dios es su Hijo. Por eso cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo se pronunció y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente la complacencia Dios lo tiene en su Hijo, no en nosotros. Pero nosotros por un acto de su gracia, por un acto divino, hemos sido colocados en el Hijo. Por eso es que la carta de Efesios dice, y nos hizo aceptos en el amado. Cuando renunciamos al derecho de decidir independientemente, también permitimos la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, o bien vemos nuestras debilidades, o también vemos nuestros logros, nuestros méritos, nuestras capacidades, nuestros juicios. Eso también impide el control del Espíritu Santo en nuestra vida. No se trata de tus planes, proyectos, propósitos, tus sueños. Lo que se trata es de su proyecto, de su propósito, el propósito de Cristo. No se trata de nuestros sueños. Todos tenemos sueños, planes, proyectos, pero en la vida cristiana ya no es así. En la vida cristiana es el obrar de Dios, es vida de Dios impartida en nosotros. Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras versiones dice, confía en el Señor y no te apoyes en tus propios razonamientos y juicios. Porque a veces eso es lo que hacemos, nosotros nos apoyamos
en nuestros juicios y razonamientos, en nuestra capacidad, en nuestra parte intelectiva, y con eso queremos resolver a veces nuestros problemas, cuando la carta de Proverbios dice: fíate de Jehová, confía en el Señor. Y cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, esto te va a llevar al fracaso. Tarde o temprano te va a llevar al fracaso, porque lo único que te puede llevar al éxito es tu confianza en el Señor, tu dependencia hacia Él. Mientras no renuncies a tu capacidad de decisión, de independencia de Dios, mientras no renuncies a eso, siempre te alcanzará el fracaso. Siempre es una dependencia hacia Dios. El hombre, mientras confía en sí mismo, lo único que hace es envanecerse. Lo único que va a ocurrir es que él se va a llenar de soberbia, orgullo, altivez, porque ya no depende de Dios, depende de sí mismo. Eso es soberbia. Por eso es importante que haya una dependencia hacia Dios, una confianza en el Señor. Cuando tú le das ese lugar a Dios, le das el control al Espíritu de Dios en tu vida. El Espíritu de Dios empieza a dirigir tu vida. Pero mientras no le des, ahí estará Él respetando tus decisiones. Él no se va a meter mientras tú no renuncies a ese derecho de vivir independientemente de Dios. Otro aspecto o punto quisiera tratar es el permanecer en la palabra revelada. ¿Qué significa eso? Usted puede estar leyendo la Biblia. Muchos leen la Biblia. Muchos religiosos leen la Biblia. Uno de ellos es el caso de Nicodemo. Nicodemo era un hombre instruido en la palabra de Dios. Conocía y enseñaba la palabra de Dios, pero no tenía la palabra revelada. Aquí estamos hablando de permanecer en la palabra revelada. Usted puede leer la Biblia, conocer la Biblia, la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios y no tener la palabra revelada. ¿Qué significa tener la palabra revelada? La palabra revelada tiene que ver que cuando uno va a las Escrituras, uno ve a la persona de Jesús. Eso me diferencia del que tiene la palabra escrita. El religioso no ve a Cristo en la palabra. Ese es el caso de Nicodemo. Nicodemo estaba viendo la instrucción de la ley de Moisés, pero no estaba viendo a Cristo. Y Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver. Para poder ver esta realidad espiritual o para poder tener la palabra revelada, necesitamos conocer a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, se te quita ese velo de tu entendimiento. No hay un velo que hay, te es quitado, dice la carta de Pablo. Y eso lo da la conversión. Por eso es que hay mucha gente sencilla, humilde, que puede entender las Escrituras y las entiende porque tienen la palabra revelada en ellos. ¿Y qué es tener la palabra revelada? Es el conocimiento de que Cristo está en ellos. Cristo en vosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Es la vida de Cristo en nosotros. No está Cristo fuera de ti. Muchos establecen una relación con Dios pensando que Dios está fuera de ellos cuando Él vive en nosotros. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién es el que vive en tu vida? Si tú has tomado conciencia de eso, importante, porque eso te va a permitir permanecer en la palabra revelada. Vas a poder entender la palabra de Dios y la vas a poder entender porque es el Espíritu mismo obrando en tu vida. Por eso dice, es el mismo Espíritu en nosotros que va a operar, va a obrar en nosotros, de manera de que eso le va a dar el control al Espíritu de Dios en tu vida. Otro punto también tratar es la obediencia que fluye de Cristo. ¿Qué significa esto? 2 Corintios 10, versículo 5, dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la Reina Valera
del 60 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero en los originales no dice a Cristo, sino de Cristo. Bueno, nuevamente lo voy a mencionar, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que dice en el original. Fue un error de los traductores. Y considero que esto es un error porque también la mentalidad del traductor era de ley. Por eso es que estaban buscando de alguna manera obedecer a Cristo, cuando no se trata de obedecer a Cristo, sino de considerar la obediencia de Cristo. Eso es lo primero, es considerar la obediencia de Cristo. Cristo aprendió obediencia, dice la carta de Filipenses. Obediencia hasta la muerte en la cruz. Toda su vida Él aprendió la obediencia. Él, hasta el final, hasta que entregó su vida allí en la cruz, Él fue obediente. Pero fue la obediencia de Cristo. Dentro de la confesión apostólica no habla de nuestra obediencia a Dios, habla de la obediencia a la fe, pero no habla de nuestra obediencia a Dios. Lo que sí resalta es la obediencia de Cristo. Y la carta de Romanos 5:19 dice, así como por la desobediencia de un hombre, en este caso pues de Adán, por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo hemos sido constituidos justos. Eso sí, resalta la obediencia de Cristo, pero no tu obediencia. Te preguntarás entonces ¿no tengo que obedecer a Dios? Cuando Dios vino a nuestro corazón, es decir, Dios nos impartió su vida y con su vida su naturaleza. Esta naturaleza de Dios está inclinada a hacer lo bueno. Esta naturaleza de Dios expresa la misma esencia, la vida de Cristo. Esta naturaleza de Dios no se obliga a obedecer a Dios. Es como un árbol no se esfuerza por dar fruto. Esto es algo natural, espontáneo en el árbol, ¿no? De dar fruto. De igual manera, el creyente, el Hijo de Dios, no se esfuerza por obedecer a Dios. Eso es parte de su naturaleza. Y si en algunos no se ve eso, es porque no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, y lo otro es porque no han renovado su mente. Y renovar su mente significa sacar las creencias equivocadas que tienes y poner las creencias correctas. Cuando tú pones las creencias correctas en tu alma, en tu mente, esto orientará tu conducta. Pero, ¿qué creencias correctas vas a poner? Vas a poner las creencias correctas de esta realidad espiritual, de los beneficios que ha traído la obra de Cristo para tu vida. Cuando eso lo colocas en tu mente lo que va a permitir es que se oriente tu conducta. Una creencia correcta te permitirá vivir correctamente, pero si tu creencia es incorrecta, vivirás equivocado. Por eso es importante que miremos el Evangelio. La centralidad del Evangelio está en creer correctamente en la persona de Cristo, no en hacer lo correcto. Algunos están queriendo hacer lo correcto, pero no se trata de hacer lo correcto, sino de entender que Cristo es el que vive en nosotros, que portamos la vida de Cristo en nosotros. Hay una obediencia hacia Cristo en la cual te va a demandar mucho esfuerzo tuyo, voluntad, te apoyes en tu yo. Pero hay otra obediencia de Cristo que es la que, eso sí, es importante conocer, que Él lo hizo. Lo único que tenemos que nosotros hacer es mirar esa obediencia de Él cada día. Y mirar lo que Él ha resuelto en la cruz y los beneficios que ha traído para la vida de la iglesia. Cuando tú ves como toda la confesión apostólica empieza a decir que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Tú no te ganas la justicia de Dios por tus actos buenos, por hacer lo correcto. Esto es un acto de gracia, es un favor divino que Él nos impartió en el momento que reconocimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Tú no te ganas el perdón confesando tus pecados. Esto es un acto de gracia.
Ya lo hemos mencionado en la parte inicial. Tú y no te ganas el perdón de tus pecados. Esto es un acto de su gracia. Dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay actos que nosotros realizamos que están fuera de la obra de Cristo, que estamos mirando más nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, y estamos dejando de mirar la obra de Cristo. Estamos confiando más en nosotros mismos. Dependemos de nuestras habilidades, conocimientos, juicios, razón, y no de Cristo. No estamos teniendo la palabra revelada, que es una palabra que habla acerca de una persona, y esta persona es Jesucristo. Y nuestra obediencia, ¿no? Es la obediencia que fluye de Cristo, no es tu obediencia. Todo esto le va a permitir el control al Espíritu de Dios en nuestra vida. No son nuestros actos, no es nuestro propio esfuerzo o esfuerzos. Todo esto son actos divinos, son actos de gracia de parte de Dios. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo viva, habite en tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por estar en mi vida, Jesús. Gracias por tu amor que me has mostrado al entregarlo todo por mí, al entregar tu vida en sacrificio por mí. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. También la obra de Cristo ya nos impartió la sanidad. Problemas en mi salud, sí, lo único que necesitas saber es que en la obra de Cristo también ya nos fue suministrado la sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarla, hacer recibirla, nada más. Voy a orar y ahí voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener. Si hay uno de ellos esté asociado a algún problema de tu salud, simplemente ahí tómalo y lo recibo en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos aquellos que tienen problemas en sus riñones, pulmones, hígado, páncreas, sus huesos, su piel, la dermis, epidermis, sus funciones cerebrales, Señor, la visión, audición, el gusto, el tacto, funciones motoras, Señor, hemiplegias, paraplegias, problemas en su sistema inmunológico. Recibe ahora la sanidad en el nombre de Jesús. Apropiate, tómalo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Recibo mi sanidad. Así de sencillo es. Recibe ahora la sanidad en el nombre precioso de Cristo Jesús. A Él le agradó darnos la sanidad. Él no te pone ningún impedimento, hermano, hermana. Bendiciones, nuevamente nos estamos viendo la próxima semana. Nos despedimos, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.